Artículo 51. Utilización de medios electrónicos. Durante todo el proceso penal, se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial, así como también podrán instrumentar para la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías podrán ser utilizadas para la recepción y transmisión de medios de prueba y la realización de actos procesales, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los sujetos que intervengan en dicho acto. Explicación: del avance en la tecnología no es ajena al procedimiento penal, es por ello que efectos de agilizar el acceso a la justicia, reducir costos, así como poder desahogar testigos que por cuestiones ajenas al mismo, como recabar la declaración de un testigo que se encuentra en otro país, es que existen estas alternativas. Lo importante en este caso es cerciorarse que la persona que será entrevistada o que realizará alguna actuación mediante videoconferencia sea quien dice ser, y que las autoridades se cercioren de que así sea. Estos son algunos tipos de actos que se pueden realizar por medio del uso de la tecnología. A. Actuaciones dentro del proceso. Regularmente se generan entrevistas grabadas y se almacenan en los registros de fiscalías. B. Denuncias y querellas en línea. En este punto resulta necesario que cada una de las fiscalías de los estados así como la Fiscalía General de la República invierta en desarrollo de software para efectos de que la gente pueda generar sus denuncias con el solo acceso a Internet. Capítulo 2. Audiencias. Artículo 52. Disposiciones comunes. Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este Código. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. Explicación: los actos que son resueltos por un juez se llaman autos y resoluciones. En el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala las resoluciones nominadas, que tienen un nombre dentro del proceso. Asimismo existen otra cantidad de resoluciones judiciales innominadas, como las determinaciones del Ministerio Público que buscan que se decrete un no ejercicio de la acción penal. Mismas que se encuentran en el artículo 258 del Código, que también requieren control judicial para que tenga todos sus efectos. Artículo 53. Disciplina en las audiencias. El orden en las audiencias estará a cargo del órgano jurisdiccional. Toda persona que altere el orden en estas podrá ser acreedora a una medida de apremio sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de la sala de audiencias y su puesta a disposición de la autoridad competente. Antes y durante las audiencias, el imputado tendrá derecho a comunicarse con su defensor, pero no con el público. Si infringe esa disposición, el órgano jurisdiccional podrá imponer una medida de apremio. Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con alguna de las partes, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que sea retirada de la audiencia e imponer una medida de apremio. Explicación: en las audiencias deben de cumplirse con los protocolos que dicte el juez de control o tribunal de enjuiciamiento indiquen para efectos de garantizar que el mismo se celebre cumplimiento los objetivos de la audiencia y del proceso. En caso de que algún interviniente no cumpla con las órdenes realizadas por el juez podrá ser candidato a alguna de las medidas de apremio señaladas en el artículo 104 del Código. Las consecuencias de no seguir los protocolos pueden ser desde solicitar el retiro de la sala de audiencias hasta imponer multas o ser arrestado. Artículo 54. Identificación de declarantes. Previo a cualquier audiencia, se llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a declarar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Dicho registro lo llevará a cabo el personal auxiliar de la sala,
dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad del declarante de hacer públicos, o no, sus datos personales. Explicación: cuando va a iniciar una audiencia, se podrán encontrar las personas que van a declarar, ya sea como testigos, víctimas o el imputado. Es por ello que el encargado de sala, perteneciente al Poder Judicial, deberá recabar sus generales para efectos de verificar la identidad de los mismos. Divulgar los datos personales de las partes será opcional, según la decisión que el titular de los datos exprese al tribunal, ello para efectos de proteger su identidad o los intereses particulares que tenga el particular en relación a mantener sus datos de manera confidencial. Artículo 55. Restricciones de acceso a las audiencias. El órgano jurisdiccional podrá, por razones de orden o seguridad en el desarrollo de la audiencia, prohibir el ingreso a 2 puntos. 1. Personas armadas, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia. 2. Personas que porten distintivos gremiales o partidarios. 3. Personas que porten objetos peligrosos o prohibidos o que no observen las disposiciones que se establezcan. 4. Cualquier otra que el órgano jurisdiccional considere como inapropiada para el orden o seguridad en el desarrollo de la audiencia. El órgano jurisdiccional podrá limitar el ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según la capacidad de la sala de audiencia, así como de conformidad con las disposiciones aplicables. Los periodistas, o los medios de comunicación acreditados, deberán informar de su presencia al órgano jurisdiccional con el objeto de ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia. Explicación: por simple lógica elemental en materia de seguridad, el juez debe velar por que las audiencias se lleven a cabo de manera segura, que cualquiera de las personas que se encuentren en el lugar, ya sean partes del proceso, o público en general, pueda contar con seguridad en el acceso del mismo. Por otra parte, no deben haber personas que apoyen un proceso penal con siglas partidarias o sindicatos, por lo que el juez prohibirá que éste acontezca. Los medios de comunicación serán ubicados preferentemente en la parte de enfrente de la sala de audiencia, ello en virtud de que puedan tener la oportunidad de contar con un espacio físico adecuado para poder generar la nota de manera eficaz. Sin embargo, se les exhorta en todo momento a no divulgar datos personales, imágenes de las partes en el proceso, ya que además de que el periodista puede tener responsabilidad por sus actos, pueden trastocar principios constitucionales del debido proceso. Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de quien o quienes integren el órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin autorización del órgano jurisdiccional. El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento al lado de su defensor. Solo en casos excepcionales podrán disponerse medidas de seguridad que impliquen su confinamiento en un cubículo aislado en la sala de audiencia. Cuando ello sea una medida indispensable para salvaguardar la integridad física de los intervinientes en la audiencia. Si el imputado se rehúsa a permanecer en la audiencia, será custodiado en una sala próxima, desde la que pueda seguir la audiencia, y representado para todos los efectos por su defensor. Cuando sea necesario para el desarrollo de la audiencia, se le hará comparecer para la realización de actos particulares en los cuales su presencia resulte imprescindible. Explicación: el imputado debe de encontrarse presente en las salas de audiencias, salvo causas de excepción, como audiencia para solicitar orden de aprehensión. Por lo que no tendrá la libertad de retirarse de la audiencia sin causa justificada. La regla general es que el imputado acuda de manera libre a las audiencias, al menos que se encuentre cautelado con prisión preventiva, le sea cumplimentada una orden de aprehensión, orden de comparecencia a través de la fuerza pública.
o cualquier otra causa que impida el libre tránsito del imputado. Si el imputado se rehúsa a llevar a cabo la audiencia en la sala designada para tales efectos, el juez podrá trasladarlo a una sala alterna para esos efectos. Artículo 57. Ausencia de las partes. En el caso de que estuvieren asignados varios defensores o varios ministerios públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva. El defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante las audiencias ni una vez notificado de ellas. Si el defensor no comparece a la audiencia, o se ausenta de la misma sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado. Salvo que el imputado designe de inmediato otro defensor. Si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su reemplazo dentro de la misma audiencia. Para tal efecto se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que lo designe de inmediato. El Ministerio Público sustituto o el nuevo defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional que aplace el inicio de la audiencia o suspenda la misma por un plazo que no podrá exceder de 10 días para la adecuada preparación de su intervención en el juicio. El órgano jurisdiccional resolverá considerando la complejidad del caso, las circunstancias de la ausencia de la defensa o del Ministerio Público y las posibilidades de aplazamiento. En el caso de que el defensor, asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de 10 a 50 días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan. Si la víctima u ofendido no concurren, o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado a comparecer en calidad de testigo. En caso de que la víctima u ofendido constituido como coadyuvante se ausente, o se retire de la audiencia intermedia o de juicio, se le tendrá por desistido de sus pretensiones. Si el asesor jurídico de la víctima u ofendido abandona su asesoría, o ésta es deficiente, el órgano jurisdiccional le informará a la víctima u ofendido su derecho a nombrar a otro asesor jurídico. Si la víctima u ofendido no quiere o no puede nombrar un asesor jurídico, el órgano jurisdiccional lo informará a la instancia correspondiente para efecto de que se designe a otro, y en caso de ausencia, y de manera excepcional, lo representará el Ministerio Público. El órgano jurisdiccional deberá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar que las partes comparezcan en juicio. Explicación: es común que durante un proceso penal sean asignados más de un defensor para efectos de defender a una persona, es por ello que con la comparecencia de uno de ellos, será suficiente para que pueda desarrollarse la audiencia, siempre y cuando el defensor que esté presente tenga conocimiento de lo que se encontrará en debate, ya que en caso contrario, será argumento suficiente para solicitar el diferimiento de la audiencia, o en su defecto, un receso suficiente para efectos de que la defensa se allegue de la información necesaria. Para efectos del Ministerio Público, aplicarán las mismas reglas que fueron explicadas para la defensa en el párrafo anterior. La defensa tiene impedido el renunciar al cargo cuando se den dos circunstancias, la primera de ellas que la audiencia ya haya sido iniciada, y la segunda que ya se la haya notificado el desarrollo de la audiencia. Cuando no se hayan dado estas dos circunstancias, se atenderá a las reglas establecidas en el artículo 120 de este Código. Asimismo, si el defensor aún así comparece a audiencia y se va sin causa justificada o no comparece, el juez deberá decretar el abandono de defensa y notificarle a la Defensoría Pública para que designe un defensor, o en caso que el acusado designe un defensor. Para el caso del Ministerio Público, se aplicarán las mismas reglas que la defensa pública. La nueva defensa y el nuevo Ministerio Público tendrán el derecho de solicitar un aplazamiento de la audiencia para efectos de que puedan preparar debidamente su intervención.
La víctima como parte en el proceso tiene derecho también de ofertar prueba y argumentar para efectos de hacer valer sus pretensiones, sin embargo, si hay ausencia del mismo bajo uno de los supuestos señalados en los párrafos anteriores para la defensa y el Ministerio Público, y además, el proceso se encuentra en etapa intermedia o etapa de juicio, el juzgador dará seguimiento al proceso y se tendrá por desistido en sus pretensiones, es decir, precluido su derecho a hacerlo. Por último, en caso de que el asesor jurídico abandone su representación a la víctima, o esta misma, a juicio del juez, sea deficiente o sistemáticamente se cometan errores que trascienden de los derechos de la víctima, podrá el juez informar a la víctima o ofendido sobre su derecho a designar otro asesor. Solo en casos extremos que no pueda contar con asesor jurídico la víctima, podrá el Ministerio Público representar a la víctima. Artículo 58. Deberes de los asistentes. Quienes asistan a la audiencia deberán permanecer en la misma respetuosamente, en silencio y no podrán introducir instrumentos que permitan grabar imágenes de vídeo, sonidos o gráficas. Tampoco podrán portar armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. Explicación: como regla general, ninguna persona que pertenezca al público de la audiencia podrá ingresar con ningún objeto. Como regla excepcional, los medios de comunicación podrán ingresar su equipo de grabación siempre y cuando les sea informado previamente al juez y éste haya aceptado que se ingresen los objetos de grabación. Artículo 59. De los medios de apremio. Para asegurar el orden en las audiencias o restablecerlo cuando hubiere sido alterado, así como para garantizar la observancia de sus decisiones en audiencia, el órgano jurisdiccional podrá aplicar indistintamente cualquiera de los medios de apremio establecidos en este Código. Explicación: los medios de apremio son castigos que puede aplicar el juez a las partes en audiencia, sin embargo no pueden ser aplicadas de manera arbitraria, sino que deben aplicarse cuando las partes impidan el normal desarrollo de las audiencias. También pueden ser aplicadas a las partes cuando el juez les genere un mandato, y estos últimos sin causa justificada no realicen el mandato, como por ejemplo un mandato a la autoridad penitenciaria para efectos de que a un interno se le brinde atención médica, y esta autoridad sin razón omita realizar. Los medios de apremio al alcance del juez se encuentran establecidos en el numeral 104 de este Código. Artículo 60. Hechos delictivos surgidos en audiencia. Si durante la audiencia se advierte que existen elementos que hagan presumir la existencia de un hecho delictivo distinto del que constituye la materia del procedimiento, el órgano jurisdiccional lo hará del conocimiento del Ministerio Público competente y le remitirá el registro correspondiente. Explicación: este artículo lo explicará mediante un ejemplo, ya que considero es la mejor manera de explicarlo. Dentro de una audiencia inicial de control de detención, el juez se percata de que el detenido tiene lesiones en su cuerpo de visibilidad. Por lo que se le pregunta qué es lo que le ha pasado y el detenido le responde que el policía aprehensor lo golpeó después de haber sido detenido. Asimismo, el juez, al preguntarle al fiscal sobre la información que tiene al respecto, este explica que en el informe policial homologado el policía aprehensor señaló que el detenido se dio a la fuga y en la persecución el detenido se estrelló contra un poste y por eso tiene esas lesiones. El juez no es ningún tonto. Bajo este argumento puede solicitar al Ministerio Público que realice una investigación para verificar de dónde provienen estas lesiones. Artículo 61. Registro de las audiencias. Todas las audiencias previstas en este Código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional. La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes,
garantizando siempre su conservación. Explicación: las audiencias deben de ser videograbadas siempre, ello debido a que son orales y por ende debe de existir el registro de lo que sucedió en la misma para efectos de cumplir con el proceso. Tener evidencia para efectos de recurrir lo que allí sucede, cumplir con principios constitucionales como el de seguridad jurídica, contradicción, entre otros. Artículo 62. Asistencia del imputado a las audiencias. Si el imputado se encuentra privado de su libertad, el órgano jurisdiccional determinará las medidas especiales de seguridad o los mecanismos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de la audiencia. Impedir la fuga o la realización de actos de violencia de parte del imputado o en su contra. Si la persona está en libertad, asistirá a la audiencia el día y hora en que se determine. En caso de no presentarse, el órgano jurisdiccional podrá imponer un medio de apremio y en su caso, previa solicitud del Ministerio Público. Ordenar su comparecencia. Cuando el imputado haya sido vinculado a proceso, se encuentre en libertad, deje de asistir a una audiencia, el Ministerio Público solicitará al órgano jurisdiccional la imposición de una medida cautelar o la modificación de la ya impuesta. Explicación: sucede dentro del proceso que el juez de control o de enjuiciamiento, según sea el caso, deberá de enviar las instrucciones al sistema penitenciario, en lo particular los encargados de custodia de los imputados para efectos de que excarcelen a los imputados y los devuelvan, en caso de que nada haya cambiado, a su celda después de terminada la audiencia. En el caso de personas en libertad, éste deberá comparecer de manera libre a todas las audiencias que se ha citado, y en caso de no comparecer podrá sufrir alguna de las consecuencias que señala el artículo. Artículo 63. Notificación en audiencia. Las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones. Quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que consta en el registro correspondiente en los términos previstos en este código. Explicación: las audiencias regularmente se desarrollan de la siguiente manera, no significa que todas sean iguales. A. Identificación de las partes. B. El uso de la voz a la parte que la solicitó. C. Alegatos de la contraparte. D. Resolución de la audiencia. Cuando hayan transcurrido los primeros 3 puntos arriba señalados, el juez emitirá una resolución. Esta debe de enfocarse en los puntos debatidos por las partes, decantarse por alguno de los puntos de vista, señalar el derecho aplicable y emitir una resolución. Lo que en ese lugar se resuelva por el juez se considera notificado a las partes, inclusive a quienes debieron haber asistido por estar debidamente notificados y no lo hicieron. Estos criterios judiciales ayudarán a interpretar mejor el presente artículo. Resoluciones emitidas en el proceso penal acusatorio y oral. Surten efectos inmediatamente, sin necesidad de formalidad alguna a las partes intervinientes y quienes estaban obligados a asistir a ellas formalmente. Del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales deben tenerse por notificadas en ese acto, sin necesidad de alguna formalidad. Atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración. En ese sentido, no se deja en estado de indefensión al imputado cuando, a pesar de haber asistido a la audiencia, pretenda que con posterioridad se le notifique personalmente el auto de vinculación a proceso. Ya que las resoluciones emitidas en el proceso penal acusatorio y oral, surten efectos inmediatamente, sin necesidad de formalidad alguna a las partes intervinientes y quienes estaban obligados a asistir a ellas formalmente. Máxime si en dicho auto se le hicieron saber los hechos que se le imputan, los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público.
de la que se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Notificación de las resoluciones emitidas en las audiencias orales en el proceso penal de corte acusatorio y oral. Debe tenerse por legalmente hecha en ese mismo acto a las partes que asistan, salvo los casos de excepción, abandono del criterio sostenido en la tesis aislada 17 primero PA 6p. Décima, si se trata de resoluciones emitidas en el proceso penal de corte acusatorio y oral, previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente los de inmediación, continuidad y concentración. Las notificaciones a las partes que asisten a las audiencias orales deben tenerse por legalmente hechas en ese mismo acto, salvo los casos de excepción. Toda vez que dichas resoluciones se entienden notificadas a las partes intervinientes y a quienes debieran asistir, inmediatamente en que se emitan, sin necesidad de formalidad alguna. Aunado a que el artículo 63 del Código Nacional mencionado establece que las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir, formalmente notificados de su emisión, por lo que no se justifica atender a una fecha posterior. Lo anterior lleva a este tribunal colegiado de circuito a una nueva reflexión y a abandonar el criterio sostenido en la tesis aislada 17 primero PA 6p, décima, de título y subtítulo, casación. En el cómputo del término para interponer dicho recurso contra una sentencia condenatoria, los magistrados de la sala respectiva deben interpretar sistemática y armónicamente las normas procesales aplicables. Ponderando la naturaleza de dicha determinación, su notificación y siglo I el recurrente conoció su contenido, nuevo sistema de justicia penal en el estado de Chihuahua. Artículo 64. Excepciones al principio de publicidad. El debate será público, pero el órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente, aun de oficio, que se desarrolle total o parcialmente a puerta cerrada, cuando 1. Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona citada para participar en él. Explicación: si la integridad de alguna de las partes o público que se encuentre dentro de la sala de audiencia corre peligro, por existir indicios en razón a permitir el ingreso a alguien. El juzgador como director de la audiencia deberá negar el acceso al mismo. 2. La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse gravemente afectadas. Explicación: vamos a utilizar este ejemplo. Durante una audiencia tiene que comparecer el encargado de estrategias de defensa nacional de Sedena, es decir, un militar, el cual va a hablar sobre algunas actividades que se realizan en torno a su cargo, y extrañamente comparece un ciudadano de un estado con quien México está en guerra. Bien, este caso pudiera ser un ejemplo de restricción por parte del juez en razón al ciudadano de ese país con quien México está en guerra, por considerar que pudiera existir un riesgo a la seguridad nacional. 3. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible. Explicación: si la fórmula de Coca-Cola fuera mexicana, y nos encontráramos en un juicio en donde el propietario de la fórmula tuviera que comparecer a dar algunas explicaciones sobre lo que contiene la misma. Por existir una acusación en donde murieron 1000 mexicanos presumiblemente envenenados por beber Coca-Cola, este sería un excelente caso de restricción a la sala de audiencia. 4. El órgano jurisdiccional estime conveniente. 5. Se afecte el interés superior del niño y de la niña en términos de lo establecido por los tratados y las leyes en la materia, o. Explicación: un ejemplo muy ilustrativo sería una audiencia por un delito de índole sexual en menores de edad en donde se vayan a introducir fotografías o vídeos de la o el menor de edad. En este caso se daría este supuesto de restricción a la sala de audiencias al público. 6. Está previsto en este código o en otra ley.
La resolución que decrete alguna de estas excepciones será fundada y motivada constando en el registro de la audiencia. Artículo 65. Continuación de audiencia pública. Una vez desaparecida la causa de excepción prevista en el artículo anterior, se permitirá ingresar nuevamente al público y, el juzgador que presida la audiencia de juicio, informará brevemente sobre el resultado esencial de los actos desarrollados a puerta cerrada. Explicación: las audiencias en muchas ocasiones son sucesivas como en el caso de juicio oral, es por ello que cuando ya deje de existir la causa que originó la restricción al principio de publicidad, como al terminar el desahogo del testimonio de la víctima menor de edad, es que el juez podrá de nueva cuenta permitir el acceso al público en general. Artículo 66. Intervención en la audiencia. En las audiencias, el imputado podrá defenderse por sí mismo y deberá estar asistido por un licenciado en Derecho o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como defensor. El Ministerio Público, el imputado o su defensor, así como la víctima o ofendido y su asesor jurídico, podrán intervenir y replicar cuantas veces y en el orden que lo autorice el órgano jurisdiccional. El imputado o su defensor podrán hacer uso de la palabra en último lugar, por lo que el órgano jurisdiccional que preside la audiencia preguntará siempre al imputado o su defensor, antes de cerrar el debate o la audiencia misma, si quieren hacer uso de la palabra, concediéndose en caso afirmativo. Explicación: el procedimiento penal mexicano no permite que el imputado se defienda solo, por lo que necesitará necesariamente estar acompañado de un licenciado en Derecho titulado. Ello sin perjuicio de que el imputado pueda realizar sus argumentaciones correspondientes para defenderse él mismo, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por el juzgador. Si el imputado decide defenderse por cuenta propia, y pretender plantear una teoría defensiva distinta a la de su abogado, ello seguramente tendrá consecuencias negativas durante el proceso, ya que seguramente generará dudas al juzgador en razón a qué punto de vista es el verdadero, por lo que ante esta situación, lo que se recomienda es que ambos cuenten con argumentaciones en el mismo sentido. En razón a las intervenciones de las partes en la audiencia, deben seguirse los siguientes lineamientos. 1. La parte que solicitó la audiencia es quien tiene el uso de la voz al iniciar la misma. 2. Para cada petición al juzgador la contraparte tendrá derecho de señalar lo que a su interés convenga. 3. Asimismo, si la contraparte introdujo información novedosa, la parte que solicitó la audiencia podrá hacer uso de nueva cuenta de la voz para argumentar solamente en razón a la nueva información incorporada. 4. De igual forma, la contraparte podrá hacer uso de la voz para señalar sobre lo último manifestado por la parte solicitante de la audiencia. 5. Se cierra el debate. Si al imputado no le favorecieron los puntos señalados en la parte de arriba para efectos de que concluya el debate, y quiera hacer uso de la palabra por última vez, podrá hacerlo en base a lo señalado en este artículo. Capítulo 3. Resoluciones judiciales. Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes. 1. Las que resuelven sobre providencias precautorias. 2. Las órdenes de aprehensión y comparecencia. 3. La de control de la detención.
4. La de vinculación a proceso. 5. La de medidas cautelares. 6. La de apertura a juicio. 7. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio. 8. Las de sobreseimiento, y 9. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de 24 horas. Salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un juez o magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión, y deberá formular dentro de los 3 días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario. Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias. Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados, deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos. Explicación: las resoluciones que emita el juez deben de atender las peticiones hechas por las partes, ser congruentes con lo solicitado y fundar y motivar el porqué de su decisión. Artículo 69. Aclaración. En cualquier momento, el órgano jurisdiccional, de oficio o a petición de parte, podrá aclarar los términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén emitidas las resoluciones judiciales, siempre que tales aclaraciones no impliquen una modificación o alteración del sentido de la resolución. En la misma audiencia, después de dictada la resolución y hasta dentro de los 3 días posteriores a la notificación, las partes podrán solicitar su aclaración, la cual, si procede, deberá efectuarse dentro de las 24 horas siguientes. La solicitud suspenderá el término para interponer los recursos que procedan. Explicación: las resoluciones judiciales pueden ser en cualquier momento aclaradas por cualquiera de las partes. Ello para efectos de que el juzgador que la emitió explique de una manera sencilla y coherente qué fue lo que quiso decir con ella, así como los alcances de la misma. Esta solicitud de aclaración se puede presentar de manera oral después de haber emitido la resolución o inclusive hasta 3 días posteriores a ella. Un ejemplo pudiera ser que el fiscal del Ministerio Público haya solicitado vinculación a proceso por el delito de lesiones y el juez por error haya dictado auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones calificadas. En este caso, el defensor deberá solicitarle al juez vía aclaración que aclare este punto. Artículo 70. Firma. Las resoluciones escritas serán firmadas por los jueces o magistrados. No invalidará la resolución el hecho de que el juzgador no la haya firmado oportunamente, siempre que la falta sea suplida y no exista ninguna duda sobre su participación en el acto que debió suscribir, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar. Artículo 71. Copia auténtica. Se considera copia auténtica al documento o registro del original de las sentencias, o de otros actos procesales, que haya sido certificado por la autoridad autorizada para tal efecto. Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de las sentencias o de otros actos procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquellos. Para tal fin, el órgano jurisdiccional ordenará a quien tenga la copia entregarla, sin perjuicio del derecho de obtener otra en forma gratuita cuando así lo solicite. La reposición del original de la sentencia o de otros actos procesales también podrá efectuarse utilizando los archivos informáticos o electrónicos del juzgado.
Cuando la sentencia conste en medios informáticos, electrónicos, magnéticos o producidos por nuevas tecnologías, la autenticación de la autorización del fallo por el órgano jurisdiccional se hará constar a través del medio o forma más adecuada, de acuerdo con el propio sistema utilizado. Artículo 72. Restitución y renovación. Si no existe copia de las sentencias o de otros actos procesales, el órgano jurisdiccional ordenará que se repongan, para lo cual recibirá de las partes los datos y medios de prueba que evidencien su preexistencia y su contenido. Cuando esto sea imposible, ordenará la renovación de los mismos, señalando el modo de realizarla. Capítulo 4. Comunicación entre autoridades. Artículo 73. Regla general de la comunicación entre autoridades. El órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, de manera fundada y motivada, podrán solicitar el auxilio a otra autoridad para la práctica de un acto procedimental. Dicha solicitud podrá realizarse por cualquier medio que garantice su autenticidad. La autoridad requerida colaborará y tramitará sin demora los requerimientos que reciba. Artículo 74. Colaboración procesal. Los actos de colaboración entre el Ministerio Público o la Policía con autoridades federales o de alguna entidad federativa, se sujetarán a lo previsto en la Constitución, en el presente Código, así como a las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito de conformidad con esta. Artículo 75. Exhortos y requisitorias. Cuando tengan que practicarse actos procesales fuera del ámbito territorial del órgano jurisdiccional que conozca del asunto, éste solicitará su cumplimiento por medio de exhorto. Si la autoridad requerida es de la misma jerarquía que la requirente, o por medio de requisitoria, si ésta es inferior. La comunicación que deba hacerse a autoridades no judiciales se hará por cualquier medio de comunicación expedito y seguro que garantice su autenticidad, siendo aplicable en lo conducente lo previsto en el artículo siguiente. Explicación: los actos procesales que deban practicarse en otro distrito judicial podrán llevarse a cabo mediante solicitud de exhorto o requisitoria. El exhorto acontece cuando se solicita el apoyo de un acto procesal a un órgano jurisdiccional de igual jerarquía, como por ejemplo de juez de control a juez de control. La requisitoria se da cuando se solicita del órgano jurisdiccional de mayor jerarquía a otro de menor jerarquía, como por ejemplo de magistrado a juez de control. Artículo 76. Empleo de los medios de comunicación. Para el envío de oficios, exhortos o requisitorias, el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público, o la Policía podrán emplear cualquier medio de comunicación idóneo y ágil que ofrezca las condiciones razonables de seguridad, de autenticidad y de confirmación posterior en caso de ser necesario, debiendo expresarse, con toda claridad, la actuación que ha de practicarse, el nombre del imputado si fuere posible, el delito de que se trate, el número único de causa, así como el fundamento de la providencia y, en caso necesario, el aviso de que se mandará la información. El oficio de colaboración y el exhorto o requisitoria que ratifique el mensaje. La autoridad requirente deberá cerciorarse de que el requerido recibió la comunicación que se le dirigió y el receptor resolverá lo conducente, acreditando el origen de la petición y la urgencia de su atención. Artículo 77. Plazo para el cumplimiento de exhortos y requisitorias. Los exhortos o requisitorias se proveerán dentro de las 24 horas siguientes a su recepción y se despachará dentro de los 3 días siguientes. A no ser que las actuaciones que se hayan de practicar exijan necesariamente mayor tiempo, en cuyo caso, el juez de control fijará el que crea conveniente y lo notificará al requirente, indicando las razones existentes para la ampliación. Si el juez de control requerido estima que no es procedente la práctica del acto solicitado, lo hará saber al requirente dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud.
con indicación expresa de las razones que tenga para abstenerse de darle cumplimiento. Si el juez de control exhortado o requerido estimare que no debe cumplimentarse el acto solicitado, porque el asunto no resulta ser de su competencia o si tuviere dudas sobre su procedencia, podrá comunicarse con el órgano jurisdiccional exhortante o requirente, o irá al Ministerio Público y resolverá dentro de los 3 días siguientes, promoviendo, en su caso, la competencia respectiva. Cuando se cumpla una orden de aprehensión, el exhortado o requerido pondrá al detenido, sin dilación alguna, a disposición del órgano jurisdiccional que libró aquella. Si no fuere posible poner al detenido inmediatamente a disposición del exhortante o requirente, el requerido dará vista al Ministerio Público para que formule la imputación. Se decidirá sobre las medidas cautelares que se le soliciten y resolverá su vinculación a proceso, remitirá las actuaciones y, en su caso, al detenido al órgano jurisdiccional que haya librado el exhorto dentro de las 24 horas siguientes a la determinación de fondo que adopte. Cuando un juez de control no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisitoria, por hallarse en otra jurisdicción la persona o las cosas que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al juez de control del lugar en que aquella o ésta se encuentren, y lo hará saber al exhortante o requirente dentro de las 24 horas siguientes. Si el juez de control que recibe el exhorto o requisitoria del juzgador originalmente exhortado, resuelve desahogarlo, una vez hecho lo devolverá directamente al exhortante. Las autoridades exhortadas o requeridas remitirán las diligencias o actos procesales practicados o requeridos por cualquier medio que garantice su autenticidad. Artículo 78. Exhortos de tribunales extranjeros. Las solicitudes que provengan de tribunales extranjeros, deberán ser tramitadas de conformidad con el título 11 del presente Código. Toda solicitud que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción. Artículo 79. Exhortos internacionales que requieran homologación. Los exhortos internacionales que se reciban solo requerirán homologación cuando implique ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos de mero trámite se diligenciarán sin formar incidente. Artículo 80. Actos procesales en el extranjero. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contendrán la petición de realización de las actuaciones necesarias en el procedimiento en que se expidan. Dichas comunicaciones contendrán los datos e información necesaria, las constancias y demás anexos procedentes según sea el caso. Los exhortos serán transmitidos al órgano jurisdiccional requerido a través de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos, o por la autoridad competente del Estado requirente o requerido según sea el caso. Podrá encomendarse la práctica de diligencias en países extranjeros a los funcionarios consulares de la República por medio de oficio. Artículo 81. Demora o rechazo de requerimientos. Cuando la cumplimentación de un requerimiento de cualquier naturaleza fuere demorada o rechazada injustificadamente, la autoridad requirente podrá dirigirse al superior jerárquico de la autoridad que deba cumplimentar dicho requerimiento a fin de que, de considerarlo procedente, ordene o gestione su tramitación inmediata. Capítulo V. Notificaciones y citaciones. Artículo 82. Formas de notificación. Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos. 1. Personalmente podrán ser: a. En audiencia. Explicación: por regla general las notificaciones serán realizadas en audiencia, por lo que en ese momento se considerará legalmente hecha la notificación. b. Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal. Explicación:
cuando las partes otorguen su consentimiento para que puedan ser notificados por medio de medios electrónicos, como pudiera ser el correo electrónico, ésta surtirá efectos legales. C. En las instalaciones del órgano jurisdiccional, o. Explicación. De igual forma las partes pueden acudir voluntariamente al órgano jurisdiccional para notificarse y generará efectos legales. D. En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes. 1. El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique. 2. De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiera el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3. En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. 2. Lista, estrado o boletín judicial según corresponda, y 3. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones 2 y 3 surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Esta tesis ayudará a interpretar mejor este artículo. Notificaciones personales en el sistema de justicia penal acusatorio. Las practicadas en el domicilio que el órgano jurisdiccional establezca para tal efecto, deben realizarse sin exigir mayores requisitos a los establecidos en el artículo 82, fracción I, inciso D, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El precepto mencionado establece las formalidades a seguir cuando se practica una notificación en el domicilio señalado por el órgano jurisdiccional para tal efecto, de ahí que si el notificador se cercioró de que se trata de la dirección señalada, que al no encontrarse el interesado en el domicilio, dejó citatorio pegado en la puerta de acceso, en virtud de que nadie acudió al llamado, en el que señaló que la persona buscada debía esperarlo al día siguiente a la hora indicada. Que al no atender el citatorio la persona buscada y no acudir nadie al llamado que hizo al tocar la puerta en diversas ocasiones, procedió a realizarla por instructivo que dejó fijado en la puerta de acceso al domicilio. Ello evidencia que se hizo legalmente. Por tanto, si el juez de distrito que conoció del amparo, al analizar la legalidad de la notificación, exige que el notificador debe señalar la ubicación exacta del domicilio, su descripción, así como que el instructivo debe contener el apercibimiento decretado en el auto a notificar, entre otros, se estima que exigió mayores requisitos a los establecidos en el artículo 82, fracción I, inciso D, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 83. Medios de notificación. Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax y correo electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro. O bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto. Asimismo, podrá
Notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse constancia de ello. El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia ordenada. En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la firma digital. Artículo 84. Regla general sobre notificaciones. Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las 24 horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en el presente Código. Artículo 85. Lugar para las notificaciones. Al comparecer en el procedimiento, las partes deberán señalar domicilio dentro del lugar en donde éste se sustancie y, en su caso, manifestarse sobre la forma más conveniente para ser notificados conforme a los medios establecidos en este Código. El Ministerio Público, defensor y asesor jurídico, cuando estos últimos sean públicos, serán notificados en sus respectivas oficinas. Siempre que éstas se encuentren dentro de la jurisdicción del órgano jurisdiccional que ordene la notificación, salvo que hayan presentado solicitud de ser notificadas por fax, por correo electrónico, por teléfono o por cualquier otro medio. En caso de que las oficinas se encuentren fuera de la jurisdicción, deberán señalar domicilio dentro de dicha jurisdicción. Si el imputado estuviere detenido, será notificado en el lugar de su detención. Las partes que no señalen domicilio o el medio para ser notificadas o no informen de su cambio, serán notificadas de conformidad con lo señalado en la fracción 2 del artículo 82 de este Código. Explicación: las partes, como pudiera ser el defensor privado o el asesor jurídico privado, deberán presentar un domicilio procesal en el lugar en donde se esté llevando a cabo el proceso penal. Para el caso de partes de origen público, como ministerios públicos y defensores públicos, a estos se les otorga una regla de excepción, en donde podrán, en caso de no contar con domicilio procesal, proporcionar uno que se encuentra fuera del mismo. Esta tesis aislada ayuda a interpretar mejor el presente artículo. Notificaciones al denunciante en el sistema penal acusatorio. El hecho de que al acudir a la entrevista con el Ministerio Público, proporcione como dato personal su correo electrónico, no implica que haya expresado su voluntad de cambiar la forma de notificación señalada en su denuncia. Por ser aquel medio el que más le conviene para ser notificado. Si bien es cierto que, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 85 del Código Nacional de Procedimiento Penales, el denunciante debe señalar un domicilio para recibir notificaciones dentro del lugar donde se sustancie el procedimiento penal, por ser parte de él, también lo es que lo faculta para que, de ser el caso, se manifieste sobre la forma más conveniente para ser notificado conforme a los medios establecidos en dicho código, entre ellos, la vía electrónica. Pero esa manifestación debe ser de tal manera que permita considerar que su voluntad es decantarse por esa nueva forma de notificación y renunciar a la originalmente señalada, por considerarla más conveniente. Y no únicamente suponerse porque dicho denunciante, al acudir a la entrevista con el Ministerio Público, haya proporcionado, entre otros datos personales, su correo electrónico, como parte de la dinámica de esa diligencia. Circunstancia que también se ve robustecida en el segundo párrafo del numeral aludido, pues aunque en este se establece que el Ministerio Público, defensores y asesores jurídicos públicos serán notificados en sus respectivas oficinas,
siempre y cuando éstas se encuentren dentro de la jurisdicción del órgano que las ordene. También les da la posibilidad de cambiar la forma de notificación. Pero ello ocurrirá una vez que los nombrados presenten, expresamente, su solicitud de ser notificados por otros medios, de lo que se advierte que, en ambos casos, la manifestación debe ser de tal forma que no deje lugar a dudas sobre la intención de cambiar la vía de notificación que originalmente se había señalado o se tenía. Artículo 86. Notificaciones a defensores o asesores jurídicos. Cuando se designe defensor o asesor jurídico y estos sean particulares, las notificaciones deberán ser dirigidas a estos, sin perjuicio de notificar al imputado y a la víctima o ofendido, según sea el caso. Cuando la ley o la naturaleza del acto así lo exijan. Cuando el imputado tenga varios defensores, deberá notificarse al representante común, en caso de que lo hubiere, sin perjuicio de que otros acudan a la oficina del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional para ser notificados. La misma disposición se aplicará a los asesores jurídicos. Notificaciones en el sistema penal acusatorio. Basta con que se realicen a quien tiene reconocida su personalidad como asesor jurídico, para entender que se llevaron a cabo con la víctima u ofendido del delito. La víctima u ofendido del delito tiene derecho a intervenir en cualquier etapa del procedimiento penal por sí o por conducto de su asesor jurídico, quien está facultado para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento. En este entendido, si de auto se advierte que determinada persona tiene reconocida su personalidad como asesor jurídico, debe considerársele como una parte formal en el procedimiento, por lo que cuenta con diversas facultades, entre ellas la de oír y recibir notificaciones. Por tanto, es suficiente que una notificación realizada a éste, deba entenderse practicada a la víctima. Artículo 87. Forma especial de notificación. La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente. Asimismo, podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados en la ley de la materia, siempre que no causen indefensión. También podrá notificarse por correo certificado y el plazo correrá a partir del día siguiente hábil en que fue recibida la notificación. Artículo 88. Nulidad de la notificación. La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código. Explicación: si la notificación no fue realizada conforme a las reglas de este Código, no podrá considerarse legalmente hecha, y por lo tanto podrá solicitarse su nulidad ante el juez de control. Un ejemplo muy común es cuando el notificador deja la citación pegada en el cerco y no vuelve al día siguiente, por lo que esta actuación contraviene lo dispuesto por el artículo 82 fracción I, inciso D, del presente Código, y por ende, al realizarse de esta manera debe de declararse nula, ello siempre y cuando cause indefensión. Artículo 89. Validez de la notificación. Si a pesar de no haberse hecho la notificación en la forma prevista en este ordenamiento, la persona que deba ser notificada se muestra sabedora de la misma, ésta surtirá efectos legales. Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el consejero jurídico del Ejecutivo. Los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su transmisión, en sesión privada.
La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo. A menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva. Artículo 91. Forma de realizar las citaciones. Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con 48 horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este capítulo. En caso de que las partes ofrezcan como prueba a un testigo o perito, deberán presentarlo el día y hora señalados. Salvo que soliciten al órgano jurisdiccional que por su conducto sea citado en virtud de que se encuentran imposibilitados para su comparecencia debido a la naturaleza de las circunstancias. En caso de que las partes, estando obligadas a presentar a sus testigos o peritos, no cumplan con dicha comparecencia, se les tendrá por desistidos de la prueba, a menos que justifiquen la imposibilidad que se tuvo para presentarlos. Dentro de las 24 horas siguientes a la fecha fijada para la comparecencia de sus testigos o peritos. La citación deberá contener: 1. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse. 2. El día y hora en que debe comparecer. 3. El objeto de la misma. 4. El procedimiento del que se deriva. 5. La firma de la autoridad que la ordena, y 6. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. Explicación: este artículo lo explicaremos 100% práctico de la siguiente manera. 1. Si te llega un citatorio del fiscal o del Ministerio Público para que comparezcas en menos de 48 horas al momento en que te fue entregado, la notificación está viciada, tu abogado lo hará valer. 2. Cuando quieras presentar algún testigo o perito para que declare en audiencia deberás llevarlo por ti mismo, y si por alguna razón no puedes lograr su comparecencia, podrás pedirle al tribunal que así lo haga, justificando tu imposibilidad de poder presentarlo tú mismo. 3. El citatorio debe contener los 6 puntos establecidos en el presente artículo. Si éste no los contiene, podrás solicitarle al juez o el fiscal que esclarezca estos puntos y te gire una nueva citación. Artículo 92. Citación al imputado. Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por él, órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su defensor a comparecer. La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. Artículo 93. Comunicación de actuaciones del Ministerio Público. Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de este Código. Capítulo 6. Plazos. Artículo 94. Reglas generales. Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este Código autorice.
Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes. No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias. Puesta del imputado a disposición del órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación. Resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles. Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación. Artículo 95. Renuncia o abreviación. Las partes en cuyo favor se haya establecido un plazo podrán renunciar a él o consentir su abreviación mediante manifestación expresa. En caso de que el plazo sea común para las partes, para proceder en los mismos términos, todos los interesados deberán expresar su voluntad en el mismo sentido. Cuando sea el Ministerio Público el que renuncie a un plazo o consienta en su abreviación, deberá oírse a la víctima u ofendido para que manifieste lo que a su interés convenga. Explicación: es muy común dentro del proceso penal que se lleguen a acuerdos entre las partes para dirimir un conflicto, como por ejemplo que se haya otorgado el perdón a favor del imputado. Mismo que tiene como resultado que se extinga la acción penal, y por ende, se sobresea la causa penal. Sin embargo, el sobreseimiento por perdón es apelable, según lo señalado en el artículo 467 fracción 6 de este Código, pero al estar todos de acuerdo con los efectos del perdón, pueden expresamente antes de finalizar la audiencia renunciar al plazo de 5 días que otorga la ley procesal para efectos de presentar apelación. Esta tesis ayuda a interpretar de mejor manera el presente artículo. Sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado. El hecho de que el quejoso manifieste su voluntad de renunciar a su derecho a la apelación y al plazo para interponer este recurso. En términos de los artículos 95 y 460 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no constituye una excepción al principio de definitividad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo. El artículo 95 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que los plazos procesales podrán ser renunciados, sin embargo, esto no implica una renuncia al recurso que, en su caso, se quisiere promover. Ya que podría interponerse el día de la notificación de la sentencia, es decir, antes del inicio del plazo legal establecido para la interposición referida, de conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 82 y 471, primer párrafo, del ordenamiento señalado. Por otro lado, el artículo 460 del propio Código, establece la pérdida del derecho a recurrir una resolución cuando ha sido consentida expresamente. Pero ello tampoco puede considerarse como el derecho a renunciar a un medio ordinario de defensa, ya que el precepto solo dispone cuál es la consecuencia lógica jurídica que acarrea el acto de consentir una determinada resolución. En ese sentido, se concluye que el Código Nacional no establece explícitamente la posibilidad de renunciar al derecho de recurrir la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado y, por esa razón, aun cuando el quejoso haya manifestado su voluntad de renunciar a su derecho a apelar y al plazo para hacerlo, no puede considerarse que se configura la excepción al principio de definitividad, contenida en el artículo 170, fracción I. Párrafo tercero, de la Ley de Amparo, esto es, que la Ley Procesal Penal permita la renuncia de los recursos ordinarios para hacer procedente inmediatamente el juicio de amparo directo. Artículo 96. Reposición del plazo. La parte que no haya podido observar un plazo por causa no atribuible a él,
podrá solicitar de manera fundada y motivada su reposición total o parcial, con el fin de realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la ley. Dentro de las 24 horas siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya reposición del plazo se pretenda. El órgano jurisdiccional podrá ordenar la reposición una vez que haya escuchado a las partes. Capítulo 7. Nulidad de actos procedimentales. Artículo 97. Principio general. Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado, y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este Código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. Explicación: el Código Procesal establece tajamente un repudio a cualquier acto de investigación que haya sido recabado con violación a derechos fundamentales, el cual será nulo sin mayor discusión que la acreditación del mismo. Por otra parte, existen actos que pueden haberse realizado inobservando las formalidades del presente Código, como pudiera ser el haber realizado un reconocimiento por fotografía sin seguir al pie de la letra las reglas para su realización, en donde en ciertos casos, se podrá sanear o convalidar el mismo, es decir, rectificar el error y con ello que el acto sea legal y pueda ser utilizado y valorado dentro del proceso penal. Esta tesis ayuda a interpretar mejor el presente artículo. Nulidad de actos procedimentales en el sistema penal acusatorio. Conforme al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el órgano jurisdiccional que se encuentre conociendo del asunto y no sus superiores quien en el procedimiento relativo debe realizar la declaratoria correspondiente. Conforme al precepto mencionado, los actos realizados con violación de derechos humanos serán nulos y no pueden ser saneados ni convalidados, es decir, se trata de una nulidad absoluta, la cual debe ser declarada por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte, en cualquier momento. Asimismo, los actos realizados en contravención a las formalidades que el mismo Código establece, si pueden ser saneados o convalidados, lo que origina una nulidad relativa. Conforme a lo anterior, cuando se trate de la nulidad de actos en el procedimiento por vulneración al derecho fundamental de contar con un traductor o intérprete, así como al derecho a la defensa técnica adecuada y eficaz. Encuadra en los supuestos de nulidad absoluta, ya que se refiere a actuaciones realizadas con violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 2 y 20, apartado B, fracción 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, no pueden ser convalidados ni saneados, por lo que deberán declararse nulos de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla, o a petición de parte en cualquier momento. De ahí que el procedimiento para la declaratoria de nulidad de actos procedimentales en el sistema penal acusatorio debe desahogarse ante la autoridad jurisdiccional que en ese momento se encuentre conociendo del asunto y es ésta quien debe resolver, y no por un procedimiento autónomo iniciado directamente ante el Tribunal Superior. Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades. La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los 2 días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 de este Código, se ordenará su reposición. Artículo 99. Saneamiento. Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este Código podrán ser saneados,
reponiendo el acto, rectificando el error o realizando el acto omitido a petición del interesado. La autoridad judicial que constate un defecto formal saneable en cualquiera de sus actuaciones, lo comunicará al interesado y le otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será mayor de 3 días. Si el acto no quedará saneado en dicho plazo, el órgano jurisdiccional resolverá lo conducente. La autoridad judicial podrá corregir en cualquier momento de oficio, o a petición de parte, los errores puramente formales contenidos en sus actuaciones o resoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Se entenderá que el acto sea saneado cuando, no obstante la irregularidad, ha conseguido su fin respecto de todos los interesados. Artículo 100. Convalidación. Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este código que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado, quedarán convalidados cuando 1. Las partes hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto. 2. Ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos en este código, o 3. Dentro de las 24 horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiere estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. En caso de que por las especiales circunstancias del caso no hubiera sido posible advertir en forma oportuna el defecto en la realización del acto procesal, el interesado deberá solicitar en forma justificada el saneamiento del acto. Dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido conocimiento del mismo. Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctima u ofendido.